Imagina vivir en un mundo sin aviones, sin antibióticos, sin computadoras y sin internet. Todo eso que hoy damos por hecho nació en apenas 100 años. El siglo XX no solo fue una época de guerras y cambios, fue el siglo que transformó para siempre la forma en que vivimos. El siglo XX fue uno de los periodos más intensos de la historia humana. En solo 100 años, la humanidad avanzó mucho más que en siglos anteriores. Grandes guerras, crisis y desafíos obligaron a las personas a innovar, crear y reinventar el mundo. En este video descubrirás los mejores inventos del siglo XX, aquellos que cambiaron la tecnología, la medicina, la comunicación y la vida cotidiana para siempre. Veremos cómo surgieron, por qué fueron tan importantes y cómo siguen impactando en el mundo actualmente. Quédate hasta el final, porque entender estos inventos es entender el mundo moderno. 1. El avión. A comienzos del siglo XX, volar parecía un sueño imposible, pero en 1903, los hermanos Wright lograron el primer vuelo controlado de un avión. Este invento revolucionó el transporte, la guerra y el comercio. En pocas décadas, los aviones permitieron conectar continentes, reducir viajes de meses a horas y cambiar por completo la forma en que el mundo se relaciona. Durante la Primera Guerra Mundial, la aviación avanzó rápidamente, impulsando mejoras tecnológicas que luego se usarían en tiempos de paz. 2. El automóvil moderno. Aunque los primeros autos existían desde antes, fue en el siglo XX cuando el automóvil se convirtió en un medio de transporte masivo. Henry Ford revolucionó la industria con la producción en cadena, haciendo los autos más accesibles. El automóvil transformó las ciudades, la economía y la vida diaria. Cambió la forma de trabajar, viajar y vivir, dando origen a carreteras, estaciones de servicio y nuevas industrias. Hoy es difícil imaginar un mundo sin autos, y todo comenzó en este siglo. 3. La electricidad y los electrodomésticos. El siglo XX llevó la electricidad a millones de hogares. Gracias a esto surgieron inventos como el refrigerador, la lavadora, la aspiradora, la plancha eléctrica, entre otros aparatos. Estos aparatos cambiaron radicalmente la vida doméstica, reduciendo el tiempo de trabajo en el hogar y mejorando la calidad de vida, especialmente para las familias y las mujeres. Esto marcó el inicio de la vida moderna. Los antibióticos. Uno de los inventos más importantes de toda la historia fue el descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming. Antes de los antibióticos, infecciones simples podían ser mortales. Gracias a ello, se salvaron millones de vidas, la esperanza de vida aumentó de forma impresionante y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, los antibióticos se volvieron esenciales para tratar heridas y enfermedades, consolidándose como uno de los grandes avances médicos del siglo XX. 5. La radio y la televisión. La radio fue el primer medio que permitió transmitir información y entretenimiento a millones de personas al mismo tiempo. Cambió la política, la educación y la cultura. Luego llegó la televisión, que se convirtió en el medio más influyente del siglo XX. A través de la televisión o TV, la gente pudo ver guerras, eventos históricos, deportes y noticias en tiempo real. Estos inventos transformaron la forma de informarnos y de entender el mundo. Si estás disfrutando este recorrido por los inventos que cambiaron nuestra historia y quieres más contenidos claros y bien explicados como este, suscríbete ahora al canal, así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. 6. La computadora. Las primeras computadoras del siglo XX eran enormes y ocupaban habitaciones enteras. Sin embargo, marcaron el inicio de la revolución digital. Con el tiempo, las computadoras se hicieron más pequeñas, más rápidas y más accesibles. Hoy están en todos lados, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestros bolsillos. Gracias a ellas, surgieron avances en ciencia, economía, educación y comunicación. La computadora redefinió totalmente el concepto de progreso. 7. Internet. Si hay un invento que cambió absolutamente todo, ese es el Internet. Nacido a finales del siglo XX, Internet conectó al mundo como nunca antes,
cambió la forma de comunicarnos, trabajar, estudiar y entretenernos. Hoy podemos acceder a información, hablar con personas de otros países y aprender casi cualquier cosa en segundos. Internet no es solo un invento, es una revolución permanente. 8. El teléfono y el teléfono móvil. El teléfono ya existía, pero en el siglo XX evolucionó de manera espectacular. Pasó de ser un objeto fijo a convertirse en un dispositivo portátil. La llegada del teléfono móvil cambió la comunicación humana para siempre. Hoy vivimos en una era donde estar conectados es algo normal, inmediato y totalmente necesario. Y este invento transformó la sociedad, la economía y las relaciones personales para siempre. 9. Inventos impulsados por la guerra. Las grandes guerras del siglo XX, como son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, aceleraron el desarrollo tecnológico y armamentístico. Muchos inventos surgieron con fines militares, pero luego se adaptaron a la vida civil. El radar, los motores a reacción, los plásticos modernos, avances en medicina y cirugía. Aunque nacieron en contextos difíciles, estos inventos terminaron beneficiando a la humanidad. Y por último, la energía nuclear. La energía nuclear fue uno de los inventos más impactantes y controversiales del siglo XX. Permitió generar grandes cantidades de energía, pero también dio origen a armas devastadoras. Este invento muestra el doble filo del progreso, la capacidad de crear y destruir. Su desarrollo marcó profundamente la política y la historia mundial. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estos inventos crees que fue el más importante del siglo XX? Déjalo en comentarios y estaré atento a cada una de sus opiniones. Los inventos que vimos hoy no solo cambiaron la historia, cambiaron nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos siguen evolucionando. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.